Debes obedecer un mundo basado en reglas. Es la doctrina geopolítica que nos vende Washington y Occidente, ¿no? Europa occidental. Sin embargo, los tiempos han cambiado y personajes como Andrés Manuel López Obrador están reescribiendo las reglas en beneficio de aquellos que nunca tuvieron acceso a lo mínimo, a lo básico. No digo privilegios, ni siquiera sus derechos plenos, a lo básico. Se están reescribiendo las reglas y Washington ahora entiende la importancia de las ideas de Andrés Manuel López Obrador. Hace unos días estuvieron reunidos en la capital mexicana el primer ministro canadiense, el señor Justin Trudeau, el presidente estadounidense, y fueron recibidos por Andrés Manuel López Obrador. Pocos, creo, han entendido el momento histórico que se ha vivido. Sí, a veces cuando estás tan cerca del epicentro de las cosas no te das cuenta de la importancia de las cosas que estamos viviendo. ¿Sí? En México se comenzó a reescribir las reglas, ¿ya? Porque hasta hace poco, ¿no? El discurso, no, ahora mismo el discurso de Washington es un mundo basado en reglas. La pregunta es, ¿cuáles son esas reglas? De hecho, el canciller ruso, el señor Lavrov, cuando le cantaban este asunto de las reglas, un mundo, le dijo a las potencias occidentales, le mandó una carta a los cancilleres de cada país industrializado. Ok, ¿quieres que siga un mundo regido en reglas? Dime cuáles son esas reglas. Y nadie le respondió. Bueno, claro que sabemos cuáles son esas reglas, ¿no? Mientras que Occidente o las potencias industrializadas de Occidente se enriquecen, nosotros tenemos que fajarnos y aguantarnos. Esas, en términos generales, han sido las reglas. La historia no es muy complicada de narrar, aunque los procesos sí lo han sido mucho, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial teníamos un mundo bipolar, ¿ya? Por un lado, los grupos comunistas, la China, la Unión Soviética, y desde el otro lado, las democracias occidentales, de Occidente, democracias entre comillas, ¿no? Hasta que se ensalzaron en esta terrible Guerra Fría que termina con la caída del muro de Berlín y el colapso del bloque soviético. E incluso un escritor escribió: aquí se acabó la historia, el fin de la historia, Francis Fukuyama, ¿no? Y entonces salíamos de un mundo bipolar a un mundo unipolar. Y las reglas seguían siendo las mismas, pero habiendo un solo campeón en el asunto, pues la cosa se imponía con mucho más fuerza, ¿no? Y las reglas eran: tú pierdes mientras que yo gano. Es lo que decían las democracias occidentales, las famosas democracias occidentales. Al término de la Guerra Fría, no habiendo ya un bloque soviético que les hiciera un contrapeso, Washington intenta desarrollar a plenitud lo que ellos creen que es su derecho, la doctrina Monroe, América para los americanos, y comienzan a implementarlo de manera técnica y práctica a través de lo que se conoce como el ALCA. O sea, yo les sugiero que por ahí, de hecho tengo un video que lo podemos poner como etiqueta para que lo reconozcan acá lo voy a poner como etiqueta el tema del ALCA, ¿sí? El ALCA era una cosa muy simple, ¿sí? Para ellos, ¿no? Era que nosotros, los países de América Latina y el Caribe, renunciáramos a nuestra soberanía para administrar nuestros recursos naturales y nuestro mercado, y deberíamos entregárselo a los burócratas de Washington. Teníamos como obligación de vender únicamente nuestros recursos a la potencia del norte, y en contraprestación nosotros aceptábamos la protección militar que nos iba a dar Estados Unidos frente a cualquier circunstancia bélica que tuviéramos que enfrentar. ¿Ya? Este proceso comienza con la caída del muro de Berlín en el gobierno del presidente Clinton y llega a su término final en el gobierno del presidente Bush, que era el que esperaba firmar el famoso ALCA. Las circunstancias cambiaron mucho, porque mientras que iban armando la idea, pues fueron ganando gobiernos de izquierda en América Latina. Entonces ganó Lula, ganó Correa, ganó Evo, estuvo Kirchner en el poder. Y cuando Bush fue a firmar el acuerdo, pues ya las cosas se habían revertido mucho, y el presidente Chávez le dijo: ALCA, ALCA, al carajo. El presidente Chávez
El presidente Chávez fue de aquellos que le dijo, esto no va a pasar. América para los americanos no va a pasar. Al carajo. Y por supuesto vino toda esa reacción brutal contra Venezuela, contra su presidente y contra su pueblo. ¿Sí? Pero las cosas han cambiado. Del mundo bipolar pasamos a un mundo unipolar y ahora nos adentramos a la configuración de un mundo multipolar que le sabe a chicharrón de cebo, evidentemente, a los que han tenido el poder hasta ahora, pero que tienen que aceptar que nos enfrentamos a un nuevo mundo con nuevas reglas. Y aquí es Andrés Manuel López Obrador una figura extremadamente importante porque es uno de los que configura estas nuevas reglas. Y lo voy a explicar de la siguiente manera, ¿sí? Estados Unidos es el mercado más importante del planeta. Todos le quieren vender a Estados Unidos. Uno de los principales proveedores que ha tenido Estados Unidos es China. Pero ahora se están agarrando las patadas con lo que le llaman esta guerra comercial, que Dios quiera que se quede tan solo en eso, en una guerra comercial. ¿Sí? Pero están a las patadas. Y saben que tienen que tener asegurada líneas de abastecimiento y líneas de producción. En tiempos de la pandemia, China no podía proveer a los Estados Unidos de los bienes que normalmente le proveía, porque sobre todo los puertos de California estaban repletos, había un embotellamiento, por decirlo de una manera simple. Los barcos no podían entrar, no podían salir, y solo por un tema, por un tema de pandemia. No había mala intención ni hostilidad en ninguna de las partes. O sea, era el tema pandemia. Imagínense que estas circunstancias se dieran en temas de hostilidad, cuando el otro no le quiere proveer al otro. La cosa se torna realmente grave, ¿sí? Entonces, en ese contexto, Biden y la élite estadounidense dicen, no, pues tenemos que reformular nuestras líneas de abastecimiento. Y apuestan por un tratado económico entre Canadá, Estados Unidos y México, ¿sí? Porque esperan que básicamente México sea quien provea de mano de obra competitivo, por utilizar un término, frente a los sueldos que se pagan en Canadá y en Estados Unidos, ¿no? Entonces, hasta ahí bien. Y México le parece bien, porque finalmente van a darle trabajo a su gente, ¿sí? Pero en medio de ese escenario, Estados Unidos ha tenido que aceptar las nuevas reglas. ¿Y cuáles son estas nuevas reglas? Oye, tú vas a ganar, yo también quiero ganar. Tú vas a vender, yo también quiero vender. ¿Ya? Y voy a poner un ejemplo, ¿sí? La fabricación de autos, por ejemplo. México es el principal proveedor de autos a Estados Unidos, ¿ya? Pero Estados Unidos decía, ok, tú me vas a vender, pero tú me vas a pagar impuestos por los autos que ingresan a mi país. Solo la única razón por la que no te cobraría impuestos si es que todo el auto fuera fabricado al 100% en México. Y sabemos que ningún país produce al 100% las partes de un auto, ni siquiera Alemania misma. Entonces la condición era, si el 100% de tu auto construido lo hiciste en México, no te cobra impuestos. ¿Ya? Pero eso no pasa, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces las nuevas reglas es, oye, o sea, tú quieres que yo trabaje para ti y quieres cobrarme impuestos sobre lo que yo produzco para ti. O sea, ya están pagando impuestos en México. ¿Quieres que paguen impuestos también en Estados Unidos? No va a funcionar, pues. ¿Ya? O sea, ese mundo en el que tus reglas son para ti no va a funcionar. Y Estados Unidos ha tenido que entenderlo, porque sabe que ya China puede ser un problema para ellos. Ellos prevén que puede ser un problema para ellos. Entonces, no, tengo que llevarme bien, no me puedo llevar a las patadas con México. No. Invirtieron tanto transfiriendo y creando tecnología en Taiwán para construir y tener fábricas de semiconductores, los famosos microchips, ¿sí? ¿Y qué pasa si es que algo pasa con Taiwán? Necesitan tener fábricas en California, tenerlas en México, ¿por qué no? ¿Ya? Pero las reglas es, oye, ya, pues tú no me puedes cobrar los impuestos que tú quieras, ¿no? Vamos a tener que llevarnos bien. Literal, Andrés Manuel López Obrador comienza a reescribir las reglas de llevarnos bien. Entonces, cuando hace 18 años plantearon la idea del ALCA, ¿sí? Era, nosotros nos llevamos lo que tú tienes a nuestro servicio.
Yo puedo dar un golpe de Estado en tu país y tú no puedes decir nada, esas eran las reglas, ¿no? Tú tienes que aplaudir nada más. Si Pinochet, si tienes un Allende, yo te mando un Pinochet y me quedo con tus recursos económicos. Esas eran las reglas, no escritas, pero esas eran las reglas. Ahora, Andrés Manuel cambia las reglas. Alguien digo entre comillas, intenta dar un golpe de Estado en Bolivia, Andrés Manuel manda su avión y rescata al presidente boliviano. Por eso lo odia tanto Andrés Manuel, la derecha perversa en el Perú. Yo no voy a defender al presidente Castillo en este punto, pero sí, Andrés Manuel tuvo la grandeza de salvarle la vida a la familia del presidente Castillo. Bien pudiera haber pasado que Castillo también se fuera para allá, ¿no? Pero reescribe las reglas, es que ya tú no puedes ir a meter golpes y luego nosotros vamos a aplaudir. Es lo que pasó en Rusia, o sea, quien no quiere entenderlo, ¿no? El problema viene, digamos, desde un punto hacia adelante, del golpe dado, conocido como el Euromaidán, que era darle un golpe de Estado al vecino de Rusia para poner misiles apuntando para allá. Y es, oye, ¿qué reglas son esas? Yo no voy a obedecer siempre tus reglas, que te beneficien a ti. Vamos a reescribir estas reglas. Andrés Manuel plantea un mundo, una América, que ya no es la América del ALCA, pues. ¿Ya? De hecho, me hace acordar lo siguiente, porque Andrés Manuel tiene unas salidas que son extremadamente interesantes. Hace poco, el presidente Zelensky, el presidente de Ucrania, Zelensky, estuvo en Estados Unidos y fue recibido en el Congreso, y Biden le dijo textualmente, bienvenido a América. Al día siguiente, Andrés Manuel le parchó, ¿ah? ¿Qué pasó, mi presidente? Le dijo a Biden, ¿cómo que América? Bienvenido a Estados Unidos. Usted no puede darle a América. América es desde la Patagonia hasta la frontera ruso-estadounidense. Así que no, ¿cómo que bien? O sea, vamos a reescribir nuestras historias. ¿Ya? ¿Cómo que bienvenido a América? Eso es tiempo de la doctrina Monroe. ¿Ya? Nada que patio trasero. Andrés Manuel tanto le habló del patio trasero que Biden escribe y dice, ¿no? O en un discurso dijo, ¿no? En la universidad a mí me enseñaron que América Latina era nuestro patio trasero, pero no es verdad. Son nuestro patio delantero, dijo, ¿no? Y Bukele lo parchó y le dijo que patio trasero ni delantero, no somos patio de nadie, ni delantero, somos patrias independientes. Se reescriben nuestras historias. ¿Ya? Las historias son, vamos... O sea, no nos queremos llevar a las patadas. No es negocio para nadie llevarnos a las patadas. Estados Unidos ha apostado a llevarse a las patadas con Rusia. Y la cosa está muy, pero muy complicada. ¿Cuánto le cuesta al contribuyente estadounidense y también al europeo esta aventura en Ucrania? 50.000 millones de dólares. Esta es una cantidad groseramente grande. A ver, para que te hagas una idea, es un 5 seguido de 10 ceros. O sea, yo le pregunto a los que me están viendo, ¿algunas han visto esa? O sea, es una cantidad tan groseramente grande que no la entendemos. Yo nunca he visto $1 millón. O sea, nunca he visto $100.000, para comenzar así. Contados, nunca los he visto. ¿Ya? Entonces, menos podría entender 50.000 millones de dólares. Pero, ¿saben? Hay una expresión que utilizan los banqueros. Si un cliente le debe a un banquero $10.000, ese es un problema del cliente. Si le debe 50.000, sigue siendo el problema del deudor. Pero si el deudor le debe 50.000 millones de dólares al banco, ese ya no es problema del deudor, es el problema de quien prestó la plata. La pregunta es, esta apuesta tan grande que han hecho la élite estadounidense por la bronca hacia Rusia, ¿tienen certeza de que Ucrania se las va a pagar? Son nuevas reglas. Reglas que tendrán que definir las reglas que nos van a poner límites. ¿Sí? Mira, hay un tema curioso. ¿Sí? Las reglas se redefinen. Hace unas horas atrás el gobierno de Grecia le ha dicho al Museo Británico, oye, devuelve los mármoles que te has llevado, ¿verdad? O sea, esos mármoles son parte de nuestra historia, pues te has tirado parte del Partenón, o sea, no te puedes llevar los mármoles. ¿Y qué es lo que responde el Museo Británico? No, olvídate, yo no te puedo devolver nada de mármol. O sea, si yo devuelvo un mármol, yo tendría que devolver todas las riquezas que le he quitado al mundo entero. Lo estoy inventando, está en la BBC, el día de hoy puedes encontrarlo.
Literal, ellos han dicho, no podemos devolver los mármoles a Grecia, porque si lo hacemos, nos quedemos sin nada. ¿Ya? Tendrían que devolverle el oro al gobierno del presidente Maduro, para comenzar, o para terminar, no sé. Otro detalle, por ejemplo, hace unas horas atrás, el presidente francés, el presidente Macron, ha salido a decir groseramente: no le vamos a pedir perdón a Argelia por la colonización. Oye, pero el proceso fue brutal, abusivo, criminal. No. Miremos adelante. Tenemos un futuro común. O sea, no seas conchudo, pues. Redefinamos las reglas. No puedes ir, colonizar, saquear, robar, asesinar y luego decir, no te voy a devolver nada porque no quiero. Las deudas de los países africanos hacia Francia es la razón de su pobreza. ¿Cuánto dinero le debió y le sigue debiendo, me parece, Haití a Francia por su independencia? Redefinamos las reglas. Y Andrés Manuel ha sido un elemento claro en esto. ¿Quieres tú que yo te venda autos? Yo no te puedo pagar dos veces los impuestos, ¿ya? Porque si no, no me va a funcionar este negocio para ti, ni para mí, ¿ya? Porque al final resulta siendo la solución que Biden necesita. La chamba, el trabajo que no puede hacer el presidente Biden, la hace finalmente Andrés Manuel. Porque ellos no pueden resolver su problema de la migración. No pueden. No pueden resolver el problema de la migración. No pueden gestionar el problema de la migración. Y Andrés Manuel le dijo, pues simple. Toda la gente que va a Estados Unidos no va porque quiera ver al ratón Mickey, pues. Ya no están yendo a Disney World, no están yendo allí. Están buscando trabajo. Quieren salir de situaciones de pobreza extrema y buscan una oportunidad de trabajo. Si ingresan todos a Estados Unidos vas a tener un problema. Fácil. La solución es que antes de que lleguen a Estados Unidos ponemos fábricas y les damos trabajo, vas a pagar menos por una mano de obra y te va a ir bien. Pero respeta las reglas. Y básicamente de eso se trata lo que podemos decir que ha sido el encuentro en México de estos tres mandatarios. Un mundo en el que se redefinen las reglas. El hombre y sus circunstancias. Andrés Manuel no es que sea pues el Mesías, ¿no? Es un hombre en las circunstancias correctas, que la ha sabido aprovechar, ciertamente. A favor de México, ciertamente. Pero solidariamente esta misma acción se extiende o se puede extender hacia América Latina, que es finalmente lo que le conviene a la potencia del norte, llevarnos bien. Porque también nos podemos llevar bien con los chinos. Oye, ¿quieres el litio de Bolivia? Bien. El gobierno de Bolivia entonces puede decir con toda justicia, si quieres el litio de Bolivia, tienes que transferirme tecnología, porque yo también quiero hacer baterías, yo también quiero hacer autos eléctricos. ¿Por qué no? ¿Y quién te las va a comprar? Ya veré a quién se las vendo. Pues se la venderá a Argentina, se la venderá a Perú. ¿Sí? Yo ya veré, ¿no? O hablamos mercado, yo también te las quiero vender, ¿no? A ver, ¿a quién se las vendo? Ya. Le va a costar a Occidente entender estas nuevas condiciones, estas nuevas reglas. El Imperio Británico abusó de su poder ante la India fundacional, ante esa India de Nehru, que no pudo ser terminada de construir por Gandhi. Y el capitalismo brutal supuestamente cedió el control, el poder político a la dirigencia india, pero mantuvo su poder capital, el capitalismo sobre India. Ahora India es una economía mucho más grande que la británica, pero no han aprendido. Los símbolos son grandes. Occidente tiene que entender que el penacho mexicano tiene que volver. No, que si lo sube en un avión se desintegra. La tecnología existe ya. Insisto, la tecnología está. Y si no está, se inventa, pues. Pero saben que el saqueo, la mentira, la maldad, ha sido el punto de partida de sus reglas. Y Andrés Manuel, en estos tiempos, comienza a reescribirlas. Mi nombre es Juan José el Castillo, el J. Me despido
con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas. Tupananchis Kama. Hasta volvernos a encontrar.